¿Qué pasa, Scali? ¿Qué pasa, Montipeiro? He Qué decidido gran empezar con entusiasmo. un ey. Ey, aquí estamos, de puta madre, en una terracita de Madrid. Una tercita de Madrid tomando el sol tomando madrileño. el sol, que ha salido hoy, afortunadamente, cosa que creo que no vamos a ver en todo El mejor día sol de libre. España. Es como el agua. Aquí el sol el mejor. El sol el mejor. ¿Sabes qué me ha pasado? ¿Qué? Tú ya sabes, bueno, ya lo he dicho varias veces, que yo era muy futbolero hace muchos años y hace mucho tiempo ya que no lo soy, vamos, que no me interesa mucho y tal. Pero qué jugada del destino es que no te guste el fútbol, que tú le digas a todo el mundo que te escuche que ya no te gusta el fútbol, que pasas del mundial y que lo que sea, y que solo ves el mundial de fondo, lo pones de fondo porque tal, hasta que estás viendo la prórroga del España-Marruecos y se te va la luz. Ahí descubriste que te gustaba más el fútbol de lo que creías. Tú no sabes O sea, la no está ni- histeria automática que hay cuando tú estás viendo la Bueno, prórroga no, de quiero un decirte- partido y se va la luz de tu casa y tú dices, Sigues siendo un hombre Mira. heterosexual. Es lo que hay. hay algo a un nivel interno y profundo que no puedes controlar, que me entró absoluto pánico intentando recuperar esos últimos minutos de prórroga cuando estaba siendo aburridísima. Por otro lado, Es que a mí, quiero decirte, no me la puedes sudar más esto que me estás contando. bueno, pero el hecho de lo que te estoy contando es que al final, Que al final resulta que siempre te gusta hay el algo. fútbol. No me gusta el fútbol. Sí te gusta el no me fútbol. interesa, lo que pasa O sea, es que nos es... interesa. Si no te interesara, es como Claro, me pasa a mí. pero de Que repente... yo al día siguiente escuchaba Marruecos tal y no sabía de qué estaba hablando la gente porque no sabía ni que España estaba jugando un partido contra Marruecos, ni que la habían eliminado, ni nada. Hay algo en lo más profundo... Escalibucio, escúchame. ¿Te y no gusta el puedo fútbol? evitarlo. Siento ser yo quien te tenga que decir esto, pero No me ¿te gusta el fútbol? Pero si no veo el fútbol, no me interesa. Pero si me estás diciendo que lo estabas viendo y se fue la luz y te entró un ataque de ansiedad. Claro, pero es que no me parece justo, no me parece Siento bien. ser yo quien te dé esta mala noticia, Escaliburcio, pero te gusta el fútbol. A mí no me gusta el fútbol. Si no conozco a nadie, no me sabía los nombres de ningún jugador. ¿Sabes cómo suenas? Suenas como esa gente que dice que no bebe alcohol mientras está yendo un cubata. Así suenas. Lo he dejado Lo ya. dejo El cuando fútbol quiero. lo he dejado. Puedo dejar de ver Sí, mundiales cuando sí, quiera. sí. Cosas que no, coño, que no. Pues mira, no voy a abandonar lo del fútbol porque mi cosa que no tiene mucho que ver con esto del fútbol. Que es un tema que no te Es un interesa tema nada, que me pero del afecta. que no A paras ver, de estamos hablar. en el mundial y es normal que sobre todo salgan cosas que no, ya no lo que he dicho antes. Hay algo que no soporto y da igual que seas aficionado al fútbol o no lo seas, es lo insoportable que son los argentinos con el fútbol. Y por qué a todos nos tiene que alegrar que Argentina gane o no gane, o gane Messi o no gane Messi, cuando es rollo, no me gusta el fútbol, pero que gane Argentina porque les gusta mucho y les entusiasma el fútbol. Estoy A mí hasta todo los esto que me cojones. estás contando, yo no sé nada. Yo no sé de qué me estás hablando. O sea, a la gente le gusta que gane Argentina. A la gente le gusta que Argentina, como son muy apasionados por el fútbol y toda su cultura parece que gira alrededor del puto fútbol, pues como que pues por apoyar a alguien, pues apoya a Argentina. Ah, ¿y a quién crees que se apoye? ¿Quién crees tú que es el equipo? A mí, por ejemplo, me nace apoyar a Brasil, desde mi absoluta tal, porque me gusta, me gusta el país, me gusta cómo celebran los goles, A nadie, lo que pasa es que hay... me gusta Pelé. Pelé es un futbolista, ¿verdad? Lo que pasa mucho, y es una cosa que me da mucha rabia desde mi no afición al fútbol, Que no se cree es nadie. que me da mucha rabia que la gente tiene que apoyar automáticamente a los que hacen mucho ruido. Es decir, se apoya a Argentina porque está Messi, se apoya a Portugal porque está Cristiano A ver, a mí, Ronaldo. sí, desde mi ignorancia absoluta, a mí me parecen que son buenas razones. O sea, si Messi y Ronaldo juegan de puta madre, pues es normal que apoyes a sus equipos también porque quieres ver a gente jugando bien, que vas a apoyar, yo que sé, Apoyas a equipos Benín, pequeños, claro, a la a ver si República de Benín. gana o a ver si gana. Si gana. A ver pues si gana. jaja. No, es el primer equipo que me ha venido a la cabeza, no me preguntes por qué. Yo qué sé, que gane Jamaica o lo que sea, eso es gracioso, eso está bien, pero Ya, la pero gente si te va gusta el a fútbol, de verdad que te gusta, tú quieres ver ahí el jogo bonito. No se lo decían así de Brasil. El juego bonito. Un jogo Pues bonito. pues ya Bueno, están fuera. Brasil. ¿podemos dejar de hablar de fútbol? Pregunto. Si quieres, sí. Sí. Claro. Yo vengo a hablar de una cosa que me está sucediendo y que es importante que tratemos, ¿vale? Además, es importante que lo tratemos tú y yo aquí cara a cara, ¿vale? Me centraré en mi experiencia, pero es extrapolable a otras que son similares. Tú sabes, Scaliburcio, que yo suelo ser, o solía ser al menos, una persona segura de mí misma. O eso me esfuerzo en parecer. Sí.
Y lo suelo conseguir la mayor parte del tiempo, ¿vale? Yo siempre he tenido inseguridades, obviamente, como todos y como todas, pero lo cierto es que no me impedían ser de manera global una persona segura que casi siempre se conducía a sí misma desde la convicción y la seguridad. Sin embargo, últimamente algo ha sucedido, y cuando digo algo quiero decir todo, y de repente me sorprendo a mí misma y sobre todo a ti mismo siendo terriblemente insegura. Me consta, porque así me lo haces saber, que te sorprende mucho. A mí me gusta cuando me dices que no entiendes por qué estoy así y me transmites que todo está súper bien, que soy una chica increíble y que todo el mundo confía más en mí que yo misma. Esta seguridad en mí misma, vicaria, subrogada y subsidiaria que obtengo de ti es ahora mismo la mayor fuente que tengo de creencia en mí misma. Así que, Scali, no me cortes el grifo porque me voy a tomar por saco, o sea, que te lo digo, ¿vale? Sigue ofreciéndome tu refuerzo positivo, Scali. Es ahora mismo de lo que yo vivo. Vale, ¿y qué ha sucedido y cuál es la cosa que no? Pues básicamente han sucedido dos cosas. La primera de ellas es que mis condiciones materiales han cambiado. Todo en mi vida se ha puesto patas arriba. No tengo casa, no tengo pareja, no tengo estabilidad mental y todo está en el aire. Está bien, no pasa nada. Es solo un estadio transitorio antes de la nueva estabilidad ubicada en otro espacio físico, mental y emocional. En estas circunstancias, cuando todo se tambalea, es normal atravesar etapas en las que no nos reconocemos, no nos encontramos, la duda, la incertidumbre, la vacilación. Aparecen por una circunstancia concreta, pero de repente lo inundan todo, se cuelan por cada brecha y de repente, ¡pam!, eres insegura. La segunda cosa, y aquí es donde viene mi reivindicación, es que a veces las personas somos de diferentes maneras en según qué momentos y no pasa nada. Me pasa con la seguridad que noto que la gente que se conduce a sí misma desde la inseguridad y crean toda una personalidad y una identidad en torno al hecho de serlo, se sienten un poco molestas cuando una persona segura de repente transita al otro lado del espectro. Es como que, aquí no vengas que no perteneces. Y te hacen sentir forastera, extraña, rechazada, como si tus sobrevenidas y repentinas inseguridades fueran de segundo orden, menos válidas, menos lícitas. Y mira, nosotros hemos hablado muchas veces, creo que en el podcast también, de que ser inseguro está bien, no pasa nada, pero las inseguridades propias no pueden jamás ser motivo para hacer daño a los demás. Que hay ahí como una especie de bula de que si eres inseguro o insegura, pues puede ser un poquito hijo de puta y ay, es que pobrecita, es que es muy insegura. Y mira, no, pues aquí pasa algo parecido. Estás tú, que además de sentirte insegura, de repente te sientes insegura porque no sabes ser insegura, porque esto es nuevo para ti y te metes en un bucle fractal infinito y cuántico de inseguridades sobre tu nueva situación como persona insegura y encima te toca aguantar a los inseguros estables rechazando de su club y cuestionando tu inseguridad, lo que a su vez te hace sentir insegura sobre tu nueva inseguridad. ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues no lo sé, la verdad, no lo sé porque como soy insegura, no sé lo que quiero, ¿vale? Pero yo solo quiero reivindicar que las personas temporalmente inseguras necesitamos apoyo y el abrazo amigo y no el rechazo de las que son ya inseguras expertas. Una especie de tutoría de relación Jedi-Padawan. No queremos robaros vuestro patrimonio de sobrepensamiento, dudas y pensamientos catastrofistas e intrusivos. No queremos cometer ninguna apropiación cultural. ¿Qué queremos? Pues no lo sé, pero a mí no me jodáis. Es que me da mucha rabia porque noto eso, que yo ahora mismo estoy atravesando una etapa de muchísimas inseguridades y los que son inseguros como personalidad te rechazan, como si fuera mentira. No es mentira, de hecho para mí es peor porque tú sabes ser inseguro porque lo eres todo el rato. Yo estoy flipando, para mí esto es nuevo, yo no sé qué se hace, estoy mal. Pues al final pues los inseguros te reciben pues como mal. Como son, pues mal porque que te jodan. Ya, pero es como si se piensan que lo estoy haciendo. Siempre ahí con tu seguridad todo el rato por ahí. Oh, qué segura estoy, mira las cosas que hago y ahora no sé lo que hacer. Pues hala, pues jódete. Muerde un poco el polvo. Pero es que es una actitud de rata que confirma además mi teoría de que las personas inseguras se agarran mucho a su inseguridad para ser un poquito ratitas a veces, Esto... Claro. No digo todas, pero hay mucha gente que confunde. No, esto que estás haciendo no es por inseguridad, es porque eres un hijo de puta, ¿sabes? que no todo es inseguridad. Sí, la seguridad es un poco esa trama. Mucha gente la utiliza para hacer lo que le sale del coño. No me parece bien. Bueno, pues nada, Monty, ¿qué quieres que te diga? Transita. Nada, tú sigue apoyándome a mí como me apoyas. Yo te apoyo, tú no te preocupes. Yo ahora mismo mi seguridad es chuparte a ti la energía vital. Pero es normal porque ellos te ven y dicen, claro, ahora está insegura, pero luego volverá a estar segura y me dejará aquí, sola aquí, en mi inseguridad. Bueno, pues eso era. Vale, ya está. Señora. Scali. ¿Qué pasa, Montipiro? Hoy vengo a hablarte de un tema muy importante para mí. Sigo yo en mi línea aquí de exorcización de mis demonios y de mis movidas. Pero bueno, esto es algo que me ha llevado toda una vida a aprender a gestionar y con lo que creo que por fin estoy en paz, ¿vale? La sensibilidad. Uy.
Me gustan mucho estas dos definiciones de sensibilidad del diccionario Oxford, ¿vale? Una es capacidad para percibir sensaciones a través de los sentidos o para sentir moralmente. Y dos es la capacidad o propensión natural de las personas a emocionarse ante la belleza y los valores estéticos o ante sentimientos como el amor, la ternura o la compasión. Yo desde siempre he sido muy sensible, de acuerdo con estas dos acepciones. Tengo mucha capacidad para percibir sensaciones y que éstas me afecten, y además me emociono fácilmente, ya sea ante la belleza o el arte, o también ante las cosas malas. Cuando era pequeña recuerdo llorar muy fácilmente ante cualquier cosa que percibía como injusta, pero también como bella. De adolescente jamás me quedaba callada ante una injusticia en el instituto y la universidad, me apuntaba a todas las luchas, no entendía cómo la gente se quedaba impasible. Me apunté a todas las huelgas, sentadas, manifestaciones y performance ante casi cualquier causa. Me importaba todo, Escaliburcio, me atravesaba todo. Recuerdo también esa represión que se hace de la sensibilidad. No llores tanto, no puedes ponerte así, no seas floja, no exageres. Con el tiempo temí a mi sensibilidad, la sentí como una debilidad y construí toda una muralla en torno a ella. Intenté que mi sensibilidad quedara confinada en mi interior, que no aflorara. Ponerme a llorar, ya fuera por desborde o por pura emoción, empezó a sentirse como una derrota. Y me contuve siempre de puertas para afuera durante muchos años, y no siempre lo conseguí, y lo viví como un fracaso. Recuerdo la única vez en mi vida que sufrí un episodio heavy de acoso laboral con un señor que no paró de hostigarme y humillarme hasta que consiguió que me echara a llorar. Y cuando lo hice, empezó a menospreciarme porque estaba llorando, mientras se regocijaba en el hecho del llanto, porque en este mundo horrible lleno de psicópatas, llorar es perder. Que te afecten las cosas te convierte en débil, en menos, en peor. Y recuerdo la rabia con la que cada una de mis lágrimas caían por mis mejillas, y en absoluto era debilidad. Era la ira ante la injusticia, era fuerza, era resistencia, era mi incapacidad de permanecer impasible ante el abuso. Era la tristeza de la constatación de que vivimos en un mundo lleno de gente que maltrata, que utiliza su poder para causar daño. ¿Cómo cojones no va a afectarme? ¿Y cómo va a hacerme eso débil? Recuerdo todas las veces que he tenido que hacer un acto enorme de contención para no llorar en público, en un concierto, en un museo, en infinidad de situaciones que me han emocionado, incluso durante el sexo. Cómo he contenido mis lágrimas por esa especie de vergüenza extraña que sentimos por mostrar que estamos emocionados, que somos vulnerables, que estamos inermes. Recuerdo también un episodio muy concreto de mi vida que me hizo empezar a darme cuenta de lo que significaba todo esto. El día siguiente de telonear a Scorpions, que fue un momento clave en mi carrera musical, un pico altísimo de euforia, yo lloraba desconsolada en mi casa sin entender qué cojones me sucedía. Me llevó bastante introspección entender que los picos emocionales conllevaban una caída. Aunque estos picos sean buenos, caer a mi normalidad, volver, implicaba recorrer una gran distancia emocional que se sentía como una caída. Y recorrer ese trayecto interno me causaba sufrimiento. A día de hoy me sigue pasando, y aunque tú el otro día me decías que no era normal, Escali, sí que lo es. Ser muy sensible a las emociones o estar muy conectada a ellas implica esto, implica transitarlas en toda su inmensidad, para lo bueno y para lo malo. Movernos por el espectro emocional sin mesura a veces nos desregula y nos sentimos así, desbordadas, colapsadas. Quizá por eso el mayor patrimonio que yo puedo tener, que aspiro a tener, es la estabilidad. Toda mi vida ha sido una lucha por obtener estabilidad, y ahora que no la tengo, me siento perdida a unos niveles heavies. Sé que es temporal y sé que volveré a sentirme equilibrada y estable, pero por Dios, ¿cómo la echo de menos? Una vez, alguien a quien yo apreciaba me dijo que yo era demasiado sensible. ¿Cómo cojones se puede ser demasiado sensible? ¿Acaso se puede ser demasiado feliz, demasiado alegre, demasiado empático? Que alguien considere la sensibilidad algo excesivo es terrible, y a mí me ha llevado muchos años darme cuenta de que mi sensibilidad no es un defecto, sino un superpoder. Y no pienso permitir que nadie nunca más me lo cuestione. No pienso ocultarlo más. No voy a dejar de sentir solo porque haya gente a la que le moleste que algunas personas seamos capaces de ello. Si te molesta la sensibilidad, quizás sea porque te refleja tu propia falta de ella. Mi amiga Virginia Rodrigo canta en su canción Intensidad: ser tan pasional puede ser mortal. Yo cuando empiezo no sé parar. Si la vida es una feria, me monto en todo. En esta montaña rusa subo, bajo, río y lloro. Y me encanta que Virginia se reapropie de la palabra intensa. Ese insulto tan arraigado últimamente, esa manera de desacreditar la sensibilidad femenina. Porque al final se trata de eso, ¿no? Las mujeres lloronas, sensibles, poco racionales, emocionales, histéricas, intensas. Dice Jane Austen, que de esto sabe un poco, en Sentido y Sensibilidad, que amar es arder, estallar en llamas. Y así me siento yo desde que decidí que se acabó proteger al mundo de mi sensibilidad. En todo caso, lucharé por proteger mi sensibilidad de este mundo horrible que me quiere inerte, distante, fría, contenida, calmada.
Ese mundo que se siente más cómodo frente a la alexitimia, la incapacidad para sentir, que frente a la emoción desnuda. Y no hablo solo de llorar, hablo de cuando necesitas gritar algo, compartirlo, cuando estás emocionado y vuelves una y otra vez sobre ese sitio, cuando le estás dejando la oreja a la plancha a tus amigas sobre lo muchísimo que te gusta a alguien, cuando estás tan metido dentro de una serie que lo único que necesitas en la vida es un capítulo más, cuando escuchas una canción 200 veces al día porque esa canción simplemente te hace estar feliz. No pienso permitir nunca más que mi sensibilidad, que me lo ha dado absolutamente todo y me ha permitido experimentar las cosas más bellas, sea vista como un rasgo de debilidad, como algo que tengo que ocultar o maquillar para que sea aceptable por el ejército de roboces, mediocres y emocionalmente castrados que nos rodean. De eso nada. Gracias a mi sensibilidad puedo tocar música y conectar con otras personas a través de ella. Puedo emocionarme cuando piso una iglesia románica porque puedo viajar hasta el momento en que se hizo de una manera absolutamente real. Puedo llorar delante del cuadro de Judith decapitando a Holofernes porque siento la misma rabia atávica que sintió Judith. Puedo sentir que se me para el mundo cuando suena Love Song de The Cure, que nada es más importante que ese instante de belleza que destella de repente donde menos te lo esperas. Un abrazo, un gesto de timidez de alguien cuando se da cuenta de que le estás mirando con deseo, una pintada en la puerta de un baño, una camarera amable, una manifestante que alza su puño o un puto rayo de sol. Quiero arder, estallar en llamas ante el amor y la belleza, pero también ante la rabia y la injusticia. Lo quiero todo, Excaliburcio. Como canta Mercedes Sosa, solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. ¿Te parece? Pues muy bien, Monty Peiró, mucha razón. Obviamente la palabra sensibilidad en su propia raíz indica que eso es percibir con los sentidos todo lo que hay. O sea, cuanto más sensibilidad es mejor porque percibes más lo que hay a tu Claro, tiene una alrededor. cara negativa que yo creo que las personas sensibles sufrimos más también, Claro. por esta capacidad para sentir más a tope. Por pero eso quizás se ve como algo malo, porque como que lo que hay en el exterior te afecta más porque lo percibes más, pero bueno, realmente no, como tú bien dices, no tendría por qué verse como algo malo. Lo que pasa es que hemos cultivado una sociedad alrededor de cierta contención para Y además para hay poder tirar mucho para adelante. de masculinidad tóxica, Sí, hay mucho de también. patriarcado, porque la sensibilidad siempre se ha asociado a las mujeres, ¿no? A lo femenino. A lo sí. femenino, a la Ujú. histeria, a las lloronas, ¿no? Y es algo que de verdad me ha volado bastante la cabeza, porque he sido consciente hace no demasiado de que he vivido toda mi vida conteniéndome, o sea, como teniendo miedo de mostrar mi sensibilidad cuando es obvio y es evidente que soy una persona sensible y que no Y que está bien. y que está súper bien. Y que De está hecho, bien. es creo que es un patrimonio súper bonito que tener. También es verdad que yo busco siempre la estabilidad porque vivir como sometida a esos picos es jodido. Entonces a mí me gusta estar estable y tener las cosas muy estables, porque eso me permite estar en paz con mi sensibilidad y no sentirla como algo que como lo estoy sintiendo en estos últimos tiempos, ¿no? Que es algo que me domina. También eso, la búsqueda de la estabilidad, lo que busca también es huir un poco de esos contextos que hacen que nuestra sensibilidad lo capte mucho más fácil. Es decir, es como contener los estímulos, ¿no? O sea, la estabilidad lo que hace es reducir contenerlo, estímulos. sino yo creo que es como crearte un buen colchón al que caer. O sea, me refiero, yo no sé, a mí me gusta mucho sentir cosas y por eso creo que me encanta casi cualquier disciplina artística y me emociono mucho con la pintura, con la arquitectura. Me encanta, pues, joder, me gusta mucho el arte, me gusta mucho la música y me gusta mucho sentir, pero sí que es verdad que cuando no tengo una buena estabilidad, a veces la sensibilidad excesiva, bueno, excesiva ya no creo que haya excesiva, pero tener mucha sensibilidad ante muchas cosas me hace caer a un lugar en el que sufro. Claro. Y como sufro desde esa sensibilidad, cuando sufro mucho, joder, y me da rabia a veces. Pero sí, por mi parte se acabó de verlo como una debilidad. A ver, también hay algo de todo lo que has dicho que también es interesante, que normalmente el llanto se suele asociar siempre a algo muy negativo, cuando a veces es una muestra de otras cosas que no tienen que ver tanto con tristeza. Suele asociarse siempre a la tristeza cuando está claro que muchos de nosotros
hemos llorado, bueno, todos nosotros hemos llorado muchas veces por cosas que no tienen que ver con la tristeza. No, claro, y que además, o sea, llorar de alegría, llorar de emoción, llorar de rabia, yo creo que he llorado más en mi vida de rabia que de tristeza. Claro. O sea, o sea, a mí la rabia me conecta mucho con el llanto. Y, joder, y cuando no lo saco, sí, es peor. O sea, quiero decir... Hombre, no claro sé. que es peor. Me Siempre decía es Virginia peor. Rodrigo que una amiga suya, que no sé el nombre, a la que me gustaría citar, porque la verdad es que es una maravilla de frase, le dijo que llorar es hacerle una paja a tu alma. Y en cierta manera me parece bastante acertado en el sentido de que muchas veces tienes cosas contenidas que simplemente necesitas que salgan y aprender a soltarlas con el llanto es bastante liberador. Sí. Y el llanto es liberador, eso es innegable, es una cosa que siempre se ha dicho, pero es que es absolutamente y los verdad. hombres, por ejemplo, me interesa mucho también tu opinión como tío, porque es alucinante. Yo recuerdo una conversación con dos amigos en la que les pregunté, ¿no os parece muy raro que no...? O sea, les pregunté si lloraban y me dijeron que nunca lloraban, ¿no? ¿No os parece muy raro que no podáis llorar? ¿Cómo de raro sería que ante algo gracioso no te pudieras reír, ¿no? Y los tíos tenéis tan jodidamente naturalizado que no lloráis, que es increíble. O sea, es como, ¿no os dais cuenta de lo loco que es que os hayan amputado esta movida? Es bastante loco. Yo no he sido una persona poco llorona. Yo creo que llorar ha estado en mi vida. No creo que yo represente mucho eso, aunque es así, tal cual lo has dicho. Creo que en el mundo masculino hay una amputación de esa sensibilidad, sobre todo la sensibilidad que te lleva al llanto. Por eso cuando de repente hay tíos que de repente lloran y están llorando 3 días seguidos, porque ahí se les rompe algo. Ahí se ha abierto. Se ha abierto ahí un tal y luego son súper pesados porque le han cogido como el gusto. Claro, y venga a llorar todo lo que nos ha llorado en toda la vida, ¿no? Exacto. Y aunque yo en mi caso particular creo que no me es ajeno el lloro. Yo lloraba mucho de pequeño, he llorado mucho de adolescente y lloro mucho ahora. Y no tengo mucho, aunque sí que noto cierta capa, ¿cómo es? Castración. Castración. Iba a decir capación en vídeo, no me terminaba de entrar. A mí me eso. flipa y me parece súper fuerte, porque además creo que, como total, llorar, ¿qué más da, no? Pues no se está hablando mucho de eso, pero es fuerte que la inmensa mayoría de los tíos no lloren nunca, no tengan ese recurso. No. Es heavy, tío, o sea, daos cuenta de esa movida. Claro, y es simplemente porque se asocia llorar a lo femenino, porque se asocia con ser sensible, se asocia a que algo te afecta. Tú lloras cuando algo te afecta. Nosotros lo que hacemos es convertirnos en robots. De ahí viene todo esto del silencio, el silencio dentro de las discusiones de pareja y todo eso, ese silencio asesino que le llama Pamela Palenciano. Hostia, a mí me han hecho mucho daño con esos silencios. Es muy es violencia pura lo que se dice, ¿no? Este tema de este silencio, y creo que nosotros hemos sustituido lo que es el llanto porque lo vemos como un signo de vulnerabilidad a nuestro yo más profundo, que es el yo masculino, y nos convertimos en robots. Y no porque nos sintamos, sino porque estamos construyendo un muro que ya lo tenemos un poco o sea, lo tenemos ahí guardado siempre y lo levantamos muy fácil, claro, pero cuando nos sentimos vulnerables. Es increíble que la vulnerabilidad sea vista como algo malo cuando es tan real. Quiero decir, es algo que nos pasa. ¿Por qué? Porque ese miedo, tío, a mostrarse vulnerable, a mostrar que las cosas te afectan, que las cosas te duelen, ¿no? Esas contenciones de no exageres, no llores, no sé qué, no, cálmate. No me quiero calmar. Es que las personas a veces no estamos calmadas, coño. Además que es radicalmente, es ultra negativo para todo el mundo el hecho de que tú como hombre no muestres sentimientos. Lo que haces es horrible. Es hacerte daño a ti mismo, porque realmente al no conectar con tus emociones lo que estás haciendo es negarte a ti mismo tu experiencia y no realmente... Y tu humanidad, joder. No conocer realmente lo que te está pasando, claro, porque no conectas con tus emociones, pero es que al mismo tiempo estás dejando una ristra de cadáveres que son tu gente de alrededor, porque una persona que en vez de llorar lo que hace es convertirse en un robot y ser un cínico y ser un desgraciado y una mala persona, porque al final cuando tú te conviertes en un robot,
lo que haces es tratar mal a los demás. Eres ser mala persona, buen robot. Buen robot, mala persona, exactamente, tal cual. Como robot guay, como robot persona guay, regular. como persona mala. Entonces lo que haces es daño a los demás. Claro. Y la gente sufre a tu alrededor porque tú eres incapaz de simplemente mostrarte vulnerable. Y no quiere decir que nos tenemos que mostrar vulnerables para que la gente se siente a gusto con nosotros, sino que no nos comportemos mal con todo los puede demás. ser mucho más natural. Claro. O sea, quiero decir, a veces estamos bien, a veces estamos mal, y luego las cosas nos afectan. Pero es que a mí, por ejemplo, a veces yo lloro mucho de felicidad y de emoción. Sí. Y en realidad no lo hago. O sea, quiero decir, lo haría porque esa cosa me sale, pero me contengo muchas veces porque me siento incómoda, porque la gente va a pensar que qué hace esta llorando en un concierto o que hace esta llorando mirando una iglesia románica, ¿sabes? Mirando, cariño, pues me emociona a mí un contrafuerte, ¿qué hago? Sí. ¿Me mato? Me emociona un arbotante, hostia. La arquitectura gótica también me emociona mucho. Cuando entramos en Notre Dame, que fuimos juntos, o sea, a mí hay algo que me sucede con la arquitectura que me eleva muchísimo, me lleva a lugares, y todo eso que me está pasando por dentro pues me sale en forma de lágrimas, pero he aprendido mucho a contenerlo. Y me pasa a veces con las personas, me pasa con un abrazo, me pasa con un beso, y hostia, y me da rabia no poder vivirlo con esa naturalidad, porque yo misma me siento incómoda de que los demás se van a sentir incómodos, porque en general todos nos sentimos incómodos con la sensibilidad, porque la hemos relegado. O sea, es que es horrible todo esto. Entonces, no sé, pues últimamente estaba yo pensando sobre esto y digo, pues voy a escribir una turra de estas mías. Cuando veamos a un hombre que debería llorar y no llora, le pegamos una paliza y le sacamos las lágrimas a hostias. Y que llore con razón. Que llore con razón, que esa es una frase horrible, ¿eh? Cuando te decían de pequeño, así llorarás con razón. Sí. Hostia, qué asco. A que voy yo y lloras con razón. Con razón, porque la única razón es la violencia. Mira, de verdad. Violencia. O sea, qué asco. Terrífico. Pues nada, vamos a llorar todos un poquito. Actualidad cuñada. Monty, ¿qué pasa? Últimamente estamos siendo felicitados por nuestros guiones, tú sobre todo. Parece que le hemos pillado el punto a eso, de usar nuestra vida personal, como acabas de hacer ahora. Sí, yo estoy en modo sincericidio. Oye, que para algo tenía que servir, también te lo digo, que uno no llora en la ducha para nada, al menos que alguien lo disfrute por me mí. está pasando. Me he dado cuenta de que he convertido a la bañera, o sea, soy el perro de Pavlov. O sea, yo ahora me meto en la bañera y lloras automáticamente. Es un reflejo condicionado de esto. Pues yo ahora me meto en la bañera y automáticamente me entro al bajón y me cago en la puta, tío. Lo he condicionado. Tengo que resignificar la bañera. Oye, no necesitas ni llenar la bañera, ya tus lágrimas. propias lágrimas. Yo me meto en la bañera y ya me dan ganas de llorar. Y eso tampoco puede ser, porque es que soy el puto perro de Pavlov. Pues nada, pero bueno, como me dijo Jorge Salas, tengo que resignificar la bañera. Claro que sí, tienes que volver a ser feliz en la bañera. Esas bañeras que tanto me han dado. Bueno, pues sí, lo intentaré. No prometo nada. Pues pese a este éxito con los textos personales, desgraciadamente no hemos sido en ningún momento tendencia en Twitter, ni nos llama absolutamente nadie de aquí de Madrid. Ni de ningún lado. O sea, quiero decir, es que no nos ha entrevistado nadie. Es que se nos está haciendo un vacío. Y mira que cada madrileño influyente tiene 800 podcasts que yo que sé, en uno así muertito y que además, que tengas... Si contamos que hay ahora mismo unos 1.500 madrileños con una matriosca de podcast cada uno, y que según el oráculo de Kevin Bacon, nosotros estamos conectados con estas personas en menos de 3 grados de separación. No sé cómo no estamos en un podcast de eso. Solo cabe pensar que nos están ignorando. Solo cabe pensar que deliberadamente se nos está excluyendo. Nos temen. Sí, se nos está haciendo un vacío feísimo. Porque por lo que no entiendo es cómo no tenemos un podcast nosotros con Laura Escanes o con alguno de estos. Es lamentable, pero bueno, en fin. Habrá que confiar. Y es que solo nuestra gente, que no es poco, nos ha reconocido, y creo que tenemos que mirar hacia adelante y mejorar para conseguir esto que estamos buscando, vale. Peiro, para lograr ¿Cómo el lo vamos éxito. a conseguir? Tenemos que fijarnos en los más grandes, en aquellas figuras influyentes del momento que marcan el camino con contundencia, y si no podemos ficharles para el programa, al menos vamos a plagiarles, Monty Peiro. En el plagio está el secreto. Y he pensado, ¿qué guionista
ha tenido más relevancia esta última semana y lo está petando muchísimo. Exacto. Ese no es otro que Mariano Rajoy. El expresidente nos ha deleitado, y vuelvo a hablar de fútbol, lo siento, Montipeiro. Madre mía. Nos ha deleitado este Mundial de Fútbol con unas maravillosas crónicas de los partidos de la Que selección tengo que decir masculina que de yo, fútbol. que me la suda el fútbol, pero no me he perdido ni una sola columna de Rajoy. Es que han sido maravillosas. Porque es que han enamorado a todo Cristo. Y creo que sería un error ignorar esta tendencia. No, desde luego. He pensado que el creador del Costa Rica es Costa Rica y Alemania es Alemania ha marcado un estilo que deberíamos imitar en todo mal. Y he pensado que podríamos revisitar nuestros últimos temas en este podcast, pero bajo su revolucionaria visión. O sea, vale, vas a hablar... O sea, ¿cómo sería Rajoy en todo mal? Exacto. ¿Cómo pues, escribiría Rajoy en todo mal? Ojalá vivir un día en tu cabeza, Excalibur, te lo digo. ¿Qué cojones? Vamos a descubrirlo. Venga, Vale. vamos a probar con varios temas de los que hemos hablado últimamente en el Vale. programa. Por ejemplo, tu último hit de la semana pasada, el de Amor Líquido. ¿Cómo hablaría Rajoy? Hace 2 semanas, ¿no? Exacto. Por cierto, no voy a poner su voz porque yo no soy de poner voces y esto sería lamentable. No, claro, O sea, os lo no. tenéis Ahí que no, por imaginar favor. todo. O sea, quiero decir, el, no vamos a entrar ahí. el Carlos Latrismo. No. Vamos allá. O sea, si ahora mismo te pones a invitar a Rajoy, te juro que me levanto y me Sí, voy. sería muy lamentable. El amor líquido es lo que es. Verá, como su nombre indica, no es ni sólido ni gaseoso, es líquido. Y con el líquido ya se sabe lo que le pasa a uno, que se moja y no se queda uno contento con la situación. Porque amar no es fácil ni difícil. Amar es exactamente lo que amar debería ser si no lo pusiéramos difícil ni fácil, ni más ni menos. Ah, Pero a veces uno se complica porque cree que es más difícil de lo que es, siendo mucho más fácil, y lo convierte en aún más difícil. No sé si me estoy explicando. sí, perfectamente. Pero es más fácil. No tanto, pero sí algo. Porque a todos nos gusta que nos den besos y nos hagan cosas divertidas, al igual que a nosotros nos gusta hacerlas. Pero de todo hay en la viña del Señor, y el amor no iba a ser menos, oiga. Porque que alguien, por guapo y simpático que sea, te venga y catapum a la cama puede estar bien, pero las personas somos seres humanos que nos gusta que nos traten como personas. Y el catapum a la cama está muy bien, pero ojo, el respeto está mejor. Todas estas cosas son estupendas, en serio, pero la cama es la cama y el respeto es el respeto. Y si puedes tener los dos, mejor que mejor. Joder, pues está súper guay. Estoy completamente de acuerdo. Rajoy debería venir, sin duda. Me gusta mucho el Rajoy que entiende el respeto mutuo en el amor. Vamos con otro de tus Rajoy más, leitmotivs. más responsable, efectivamente. Vamos con otro de tus leitmotivs, que son la ansiedad. Por lo que sea. Por lo que sea. Pues miren ustedes, la ansiedad no es baladí, es harina de otro costal. Puede no es cosa uno menor. estar haciendo muchas cosas interesantes e irle la vida estupendamente y de repente catástrofe. A uno se le comen los nervios. Y claro, ustedes pensarán que decir tranquilícese, que no ocurre nada es suficiente, pero nada más lejos de la realidad, oigan. Que uno siente que se muere aunque no se esté muriendo y le deja a uno bastante descolocado. Figúrese qué cuadro. Pero eso es lo de menos, porque uno en realidad al final no se muere, pero se queda ahí con miedo a que le pase más veces. ¿Y cómo saber si le va a pasar más veces si antes no sabía que iba a pasarle lo de creer que iba a morirse? Le pone a uno de los nervios todo esto. O sea, vamos a ver, un retrato muy certero, ¿eh? ¿Y cómo reaccionaría Rajoy a toda la polémica de Pablo Motos con la campaña de igualdad? Dame de eso. La campaña de igualdad fue, desde luego, una campaña. Menudo jaleo ha montado la ministra. Que puede a usted gustarle más o menos Irene Montero, pero está claro que Montero no es otra que Montero. Y no va a actuar como otra. Podría actuar como Paquita o como Jacinta, pero no, actúa como Montero, que por otro lado, fíjese la casualidad, es ella misma. Y eso no ha dejado indiferente a nadie. Unos aplauden porque les ha gustado y otros no aplauden porque obviamente no les ha gustado. Y eso está bien, que haya debate, que para eso se hacen estas cosas. Pablo Motos es de los que no han aplaudido y estaba muy enfadado, pero ¡ay, Pablito Pillín! Si tanto te enfadas es porque el personaje que sale en la campaña que dice cosas que has dicho tú y se supone que no eres tú en realidad, pero dices que no eres tú. ¡Qué mareo, Pablo! Aclárese, hombre. ¿Y qué tendría que opinar sobre Risto Mejide y su honestidad brutal? ¿Le gustaría a Mariano Rajoy? Tengo dudas. A ver, sorpréndeme. Decir la verdad es que es cosa muy buena.
Con la verdad, a uno se le abren las puertas de lo que sea porque dice la verdad y no miente, y a la gente le gustan esas cosas, que no les mientan. Pero a veces la gente dice verdad, verdad, verdad muchas veces, y a veces la gente se pasa y te sueltan un desaire o un Mariano borracho, y claro, eso no es agradable, porque fíjese, pudiendo ser verdad que a veces uno ha estado piripi en alguna situación, tampoco es menester que le saquen las vergüenzas de esta manera. No es menester. Porque la verdad está muy bien, pero caramba, si tampoco sirve para nada llamarme borracho, no me lo llame, vamos, digo yo. Totalmente. ¿Y sobre feminismo qué opinaría Mariano Rajoy? Uf. ¿Qué haría un Mariano Rajoy deconstruido? Me gustan las mujeres. Es una cosa que no puedo esconder, esa es la verdad. Hacen muchas cosas, tanto como los hombres, y ningún hombre debería venir a decirles lo contrario, faltaría más. Y mire que yo en el pasado he dicho cosas que no están bien, pero eran otros tiempos en los que las mujeres no estaban tan bien como ahora, eso es cierto. Y aún así, siguen quejándose las mujeres, y yo digo que muy bien, claro que sí, porque los hombres ya hemos estado mucho haciendo nuestras cosas, y es hora de que ellas hagan las suyas, que seguro que las hacen estupendamente. ¡Vivan las mujeres! ¿Y un Rajoy catalanista que pudiera ser colega de Noé en su gulag? Hostia, ¿Cómo un sería? Rajoy en el gulag de Noé, a ver. Sí, a ver. Como ya dije hace tiempo, los catalanes hacen cosas. Y eso es una cosa magnífica. Porque una cosa que está clara es que Cataluña es una gran nación. Y Madrid es Madrid. No se vayan ustedes a engañar. El castellano, obviamente, es un gran idioma que, por otro lado, es el que uso yo. Pero no se despisten con el catalán, que no es poca cosa. Esos pronoms febles, esas L's geminadas. ¡Qué belleza, oiga! Que yo soy muy del castellano. O del gallego, jeje. Ya ustedes me entienden. Pero hay gente que habla catalán y eso es que está muy bien. Pisca Cataluña. Y acabemos ya con un Rajoy reflexionando sobre los ecologistas que manchan cuadros para reivindicar su causa. Un tema del que hablaste tú ya hace tiempo. Un Goya es un Goya y no está en cualquier parte. Porque verá usted, yo he estado en el Prado muchísimas veces y aquello es gloria, oiga. Qué colores, qué trazos, una maravilla. Y claro, pensar en que unas chiquillas han tirado tomate a esas maravillas le dejan a uno confundido. Y no es menester. Que yo el ecologismo lo veo muy bien, no se sorprendan. Pero no mezclemos churras con merinas, que un Velázquez no tiene nada que ver con calentamientos globales. Y yo no soy de los que niegan nada, que uno se informa bien de las cosas. Pero entenderán ustedes que un Goya es un Goya y el tomate es el tomate. Tío, me ha gustado. O sea, te has pegado un curro aquí, que flipas, ¿eh? Está el Escaliburcio más humor de variedades. Sí, el Escaliburcio más el hormiguero, quizás. Sí, es verdad. Esto podría haberse llevado al hormiguero perfectamente. A mí me ha gustado mucho, me pareció muy gracioso y creo que después de la turra intensa que he pegado yo, se agradece. Se agradece un poco de ligereza, ¿no? Sí, a mí, ya te digo, encantada. Es que Rajoy ha venido en realidad... Aunque llevando 8 años en nuestro país pudieran pasar cosas malas, da como tranquilidad, ¿no? ¿No te da una vibra tranquila? Sí. Ese rollo que lleva él. Ahora vas a blanquear a Mariano Estamos Rajoy. blanqueando. Ahora se le puede blanquear. Quiero decir, no voy a blanquear su legado. O sea... No, es verdad que él como persona, pues es un hombre que transmite, pues eso, ser un poco afable y supongo que ese es su gran problema, ¿no? Que no parece peligroso. No parece peligroso, efectivamente. Hay que ir con mucho cuidado con esa gente. Cuidado, sí, es verdad, no lo blanqueemos. Cuidado. Nos hemos hecho unas risas, pero ya está bien. Ahora Rajoy, hijo de puta. Oye. No, tampoco. Gracias, Rajoy. Escaliburcio. Esta ha sido una gran semana para nuestro Patreon. Hemos tenido mecenas nuevos. Damos la bienvenida a José Manuel. José Manuel, te quiero. Damos la bienvenida más que a José Manuel, o sea, con más efusividad, porque nos ha dado mucho dinero a LDHCI, no sé cómo se pronuncia. ¿LDHCI? LDHCI, vale. Patrón del mes, porque es de los de 12 pavos al mes. Vale, ojo entonces, ahí, lo de José Manuel lo retiro. Te quiero a ti. No, a José Manuel también le queremos mucho, pero tal. Y a David. David también. David, una persona magnífica. Estupenda. Sí. Así que, genial. Ya sabéis, los que todavía no sois Patreons,
que tenéis la posibilidad de serlo y de que os nombremos aquí, de que os mandemos muchísimo amor. Que puede que se os haya pasado, que lo podéis ser, claro. A ver, hay no mucha es un gente a la club. que se le pasa, y yo esto me consta porque es como, qué pateo. Tengo que sentarme y teclear cosas en el ordenador. O tengo que coger mi móvil, que lo tengo todo el día en la mano para hacer scroll, Claro. y me tengo que meter en patreon.com/todomal y poner mi número de tarjeta y mi nombre y apellidos. O que no quieren meter su tarjeta en sitios raros y luego lo meten a la primera tienda de ropa Sí, que o la- no conocen de oferta Sí, o y la primera tal, rusa, la tarjeta la meten primera ahí. rusa que les manda. La primera rusa que le manda una carta de amor. El primer Usted, príncipe guineano que te pide la cuenta se lo dais, usted ¿sabes? es muy atractivo para mí. Ahí sí que soltáis la tarjetita. Recibí Pero- el otro día un mensaje de esos, de una rusa. ¿Ah, sí? Es la primera vez en mi vida que lo he recibido y me hizo un montón de ilusión. ¿Y qué te dijo? Hostia, no me acuerdo, pero fue algo así. O sea, traducción horrorosa diciendo que Que le se dieras la había tarjeta. fijado en mí y que era yo muy atractivo para ella y si podía plantearme tener una relación. Me picó la curiosidad por seguir la cadena, pero... Pues ya sabes, dale tu tarjeta y que esa señora administre tu dinero. Lo primero que le haces es mandarle ya el número de la tarjeta. Claro. Toma, mira, róbame. A ver, esto es una estafa, róbame. Ya está, no metes la turba. Exactamente. Pues eso, Ideal. que todo patreon.com/todomal es una página totalmente fiable, el dinero nos llega a nosotros, nadie os lo va a robar. Sí. Y desde 2 euros al mes podéis financiar vuestro programa para que sigamos escribiendo nuestras movidas. Perfecto. Es importante, ¿eh? Es importante muy porque, como ya hemos dicho, como no lleguemos a 400 euros, Nos vamos. aquí se cierra, ¿eh? Exacto. Nos vamos dando un portazo. Aquí el chantaje. De nada de chantaje. Qué horrible es esto, pero bueno. ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Con qué nos vamos Pues mira, a ir? nos vamos a ir con una canción que a su vez es un homenaje. Ay, qué bien. Es una canción que se llama Beetría y es Ajá. de una banda valenciana que se llama Juliet, donde canta Laura Esparza, que ya la hemos pinchado en anteriores programas con su proyecto en solitario, y ahora, o sea, con el proyecto que tenía con Carlos Esteban, y ahora con Juliet. Y es un homenaje porque la batería que grabó este tema, que se llama Ángela Pozuelo, es una chica que falleció hace muy pocos días y era pues una persona muy joven y muy llena de luz que bueno nos ha dejado un legado musical entre el que se encuentra esta fantástica canción de Juliet que se llama Beetría. Así que va por ella, va por Ángela y la semana que viene más y o peor. He escrito una carta y la he quemado, hablándote como si estuvieras aquí al lado. Pienso en todo el tiempo que viví, nadando lejos, acercándome a ti. Todo esto es normal, me repito como un mantra. Aprenderé algo si me aguantan estas fuerzas que mis piernas hacen crecer mientras vuelvo a florecer. Yo nunca perdí la voz, nunca perdí el valor, aunque en el camino adentré mi pie en el fango. Derrito el iceberg, me da miedo crecer, por si en el vuelo hay turbulencias y me caigo. Decido no callar, la espalda pesa más cuando va llena la mochila que ahora cargo. Campanas de temor repican a mi son, me balanceo pero sigue el sol brillando. Y aún me vienen los recuerdos a las tripas en forma de puñal, y mis tropas se preparan para combatir los restos del final. Mar en calma, noche negra, voy sin faro hacia el puerto de mi hogar. ¿Cuánto falta? Vuelvo entera, pero a trozos, queriendo respirar. Yo nunca perdí la voz, nunca perdí el valor, aunque en el camino adentré mi pie en el fango. Derrito el iceberg, me da miedo crecer, por si en el vuelo hay turbulencias y me caigo. Decido no callar, la espalda pesa más cuando va llena la mochila que ahora cargo. Campanas de temor repican a mi son, me balanceo pero sigue el sol brillando.
Por si en el vuelo hay turbulencias y me caigo, decido no callar, la espalda pesa.